En este estudio se presenta la norma ASTM-D 3080 de corte directo, que consiste en aplicar fuerza a compresión y esfuerzo lateral para encontrar el ángulo de fricción, para crear taludes y pendientes. De igual forma, se mencionarán otros métodos involucrados en la elaboración de este experimento. La norma ASTM-D 653 presenta las terminologías utilizadas en la investigación que se desarrolla a continuación. ASTM-D 4220, práctica estándar para preservar y transportar muestras. Esta norma nos habla de pautas específicas para tomar una muestra en el campo y poder preservarla durante todo el viaje o transporte requerido hasta el laboratorio para realizar los distintos tipos de pruebas o ensayos a realizarse. Para poder preservarla hay unas pautas muy específicas, las cuales dice que debemos primero que nada rotular las muestras colocándole nombre, número y fecha, la profundidad y elevación en donde se tomó la muestra en el campo, las instrucciones específicas de manejo. Eso es, si hay algunas instrucciones especiales de cómo se debe utilizar esta muestra, como la descripción del ensayo, es decir, cada uno de los ensayos que se van a realizar en el laboratorio. Para el transporte es requerido que las muestras estén en unos recipientes o en bolsas plásticas, cajas de cartón o madera, en jarras, en barriles o tubos delgados, pero que sean lo suficientemente gruesos y fuertes para soportar el viaje y evitar cualquier tipo de rotura. Como también debe ser lo suficientemente impermeable para evitar que entre humedad o que la muestra se seque en el camino al laboratorio. ASTM-D 1587, práctica para muestreo geotécnico con tubos de pared delgada. Importancia y uso. Esta práctica se utiliza cuando es necesario obtener una muestra relativamente intacta, adecuada para pruebas de laboratorio de propiedades de ingeniería u otras pruebas que podrían verse influenciadas por perturbaciones del suelo. Alcance. Esta práctica cubre un procedimiento para utilizar un tubo de metal de paredes delgadas para recuperar muestras de suelo relativamente intactas, adecuadas para pruebas de laboratorio de propiedades de ingeniería como resistencia, compresibilidad, permeabilidad y densidad. Los tubos de paredes delgadas utilizados en toma muestra de pistón, enchufe o de tipo rotativo deben cumplir con los establecido de las prácticas que describe los tubos de paredes delgadas. ASTM-D 2487, método de ensayo para clasificación de suelos para propósitos de ingeniería. Importancia y uso. Esta norma clasifica los suelos de cualquier ubicación geográfica en categorías que representan los resultados de las pruebas de laboratorio prescritas para determinar las características del tamaño de partícula, el límite de líquido y el índice de plasticidad. Aquí estamos viendo la tabla de clasificación AASHTO, que ya muchos vimos en la clase de Ingeniería Geotécnica 1. ASTM-D 4318, método de ensayo para límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de un suelo. Límite líquido. El límite líquido se determina por medio de la copa de Casagrande y es la humedad para el cual se obtiene un cierre en la ranura de 12.7 milímetros al aplicarle 25 golpes. Se toma una muestra húmeda del suelo y se introduce en el recipiente. Posteriormente se efectúa una fisura con taludes de 45 grados. Se opera el equipo que empieza a impactar la muestra. Se identifica el número de golpes que son necesarios para que se cierren los taludes. Se toma la masa húmeda y se lleva al horno para después obtener su masa seca. Mezcla acanalada a 45 grados. Mezcla después de los golpes. Muestra para llevar al horno. Límite plástico.
Para obtener el límite plástico, se toma una muestra seca y se adiciona agua hasta obtener una consistencia plástica. Posteriormente, se realiza un proceso de rolado en un vidrio esmerilado hasta obtener cilindros de 3 milímetros de diámetro aproximadamente. Se pesa en la masa, se lleva al horno para después determinar su masa seca y con esta su humedad, la cual equivale a la humedad del límite plástico. Rolado en vidrio esmerilado. Cilindro de 3 milímetros de diámetro aproximadamente. Muestra para llevar al horno. Índice de plasticidad. El rango de contenido de agua sobre el cual un suelo se compara plásticamente. Numéricamente es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. ASTM D2488. Práctica para descripción e identificación de suelo. Procedimiento visual manual. Esta práctica puede utilizarse para identificar suelos utilizando los símbolos y nombres del grupo de clasificación según lo prescrito en el método de ensayo D2487. Dado que los nombres y símbolos utilizados en esta práctica para identificar los suelos son los mismos que lo utilizado en el método de ensayo D2487, se indicará claramente en los informes y en todos los demás documentos apropiados que el símbolo de clasificación y el nombre se basan en procedimientos visuales manuales. Esta práctica puede utilizarse para agrupar muestras de suelos similares para reducir el número de pruebas de laboratorio necesarias para la clasificación positiva del suelo. ASTM D3080. Corte directo. Este método describe procedimientos para determinar la resistencia al corte consolidado drenado de un suelo en corte directo. El ensayo puede ser conducido en corte simple o corte doble. La prueba de corte directo es adecuada para un ensayo consolidado drenado porque las trayectorias de drenaje a través del espécimen de ensayo son cortas, permitiendo por esto que los excesos de las presiones de poro sean disipados bastante rápidamente. El ensayo puede ser hecho sobre todo tipo de suelos y sobre muestras inalteradas o remoldadas. El consolidómetro debe ser armado de tal manera que impida un cambio en el contenido de agua del espécimen. Colocar el consolidómetro en el aparato y aplicar una presión asentadora de 5 kilopascales. Si la prueba es realizada en un espécimen intacto que fue saturado bajo condiciones en campo, inundar luego de la aplicación de la carga asentadora. El espécimen será sujeto a incrementos del esfuerzo total constante. Antes de aplicar cada incremento de presión, registrar la altura o el cambio de altura del espécimen. Para minimizar el hinchamiento durante el ensamblaje, rebotar el espécimen de vuelta a la carga asentadora de 5 kilopascales. Con el ensayo de corte directo ASTM D3080, en el cual estamos viendo el ensayo no consolidado no drenado. Para el mismo tenemos el ASTM D422, en el cual es el método por análisis del tamaño de partículas del suelo, plasticidad entre otras. También el ASTM D653, terminología relacionada al suelo, rocas y fluidos retenidos. Y en el ASTM D698 vemos el ensayo en las características de comportación del suelo en el esfuerzo estándar. Para el mismo vemos que tenemos un material y para el material en este caso tenemos arcilla y vamos a agarrar un poco y la vamos a comprimir en un material, sin un material adherente. Lo vamos a separar en este momento al unirlo y vamos a formarlo en una bola y lo vamos a comprimir más para ver qué tanta cohesión el mismo tiene. Y al formarlo en una bola, lo que entendemos es que el material se mantiene súper unido. Esto nos quiere decir que el material es alto de cohesión. Y como tiene una alta cohesión, su fricción es mínima.
Entendemos que la arcilla es altamente cohesiva y ahora podemos comprender que a través de la gráfica nos va a mostrar lo mismo. Ahora, también podemos entender que la misma tiene un esfuerzo estándar, pero al comprender que la arcilla no comprende las mismas partículas que la arena, vamos a utilizar arena ahora para ver cómo el material es sumamente fino. El mismo necesita un adherente y en este caso vamos a utilizar el agua para así ver que él puede retener una forma, más no será consistente, ya que la arena es muy fina y al ser topada con una superficie plana, ella no resistirá este procedimiento. Luego vemos que con el ACTM D1557 tenemos el ensayo para características de compactación de suelo utilizado en suelo modificado. Ensayo de corte directo ACTM D3080. Gráfica de ruptura para el suelo y relación de su deformación. Podemos ver que tenemos la deformación horizontal y el esfuerzo de corte. Con ello mismo podemos necesitar sacar el gráfico y para el mismo obtenemos el esfuerzo último en desplazamiento. Este esfuerzo último en desplazamiento nos dice que tenemos ¿qué tipo de ensayo tenemos? Si es consolidado, no ordenado, consolidado, drenado o no consolidado, no ordenado en este caso. Y para el mismo es un corte directo normal, que es el único que tiene una falla. Obtiene una falla en estrés normal a diferentes PSIs. Para el mismo se saca el segundo gráfico y obtenemos el esfuerzo normal que va en contra al esfuerzo de corte último. Estos se logran medir y se obtiene el ángulo de fricción. Este mismo ángulo quiere decir que tenemos la cohesión al lado izquierdo recto de la misma recta, porque una está en estrés, en PSIs, y la otra está en fricción, que es el esfuerzo máximo del mismo. El ángulo de fricción o el ángulo de rozamiento interno, también conocido con el nombre de ángulo de reposo, viene de la norma ASTM D144, el cual nos dice que es la propiedad de los materiales granulares, que el ángulo de reposo depende del tamaño del grano, la forma del grano, la distribución del grano y la densidad. Este ensayo se realiza tomando una muestra de un material granular. En este caso, el material a utilizar es la arena. Debemos vertirla sobre una superficie plana para poder obtener un cúmulo. Al tener esto, vamos a medir su diámetro y su altura para posteriormente realizar el cálculo del ángulo de reposo, utilizando la fórmula de tangente del ángulo es igual a la altura entre el radio, que al despejarla nos va a dar el ángulo. Los materiales granulares que no tengan un material adherente nos dice que tiene una cohesión igual a 0. Por ende, los materiales granulares son materiales no cohesivos. Los materiales a utilizar en el ensayo son una bandeja plástica, una tabla de picar, reglas, una página en blanco, arena como material granular, un vaso de 9 onzas y calculadora. Al tener los materiales listos, procedemos a vertir la arena sobre la superficie plana formando un cúmulo. Tomamos los datos y repetimos el experimento. Para el ensayo de ángulo de reposo hemos realizado 3 pruebas. Las pruebas realizadas dieron los siguientes datos. La prueba número 1 dio un diámetro de 14 centímetros, lo cual da un radio de 7 centímetros y una altura de 2.5 centímetros.
Al realizar el cálculo reemplazando los datos en la fórmula de el ángulo es igual a la tangente menos 1 de la altura entre el radio, podemos obtener que el ángulo de reposo de la primera prueba es de 19.65 grados. Para la prueba número 2 tuvimos los datos de un diámetro de 12 centímetros, un radio de 6 centímetros y una altura de 2.5 centímetros. El ángulo de reposo fue de 22.61 grados y para la tercera prueba realizada tuvimos un diámetro de 13 centímetros, un radio de 6.5 centímetros y una altura de 2.5 centímetros, lo cual nos proporcionó un ángulo de reposo de 21.04 grados. ASTM D6026. Práctica para uso de dígitos significativos e información geotécnica. Importancia y uso. Las direcciones presentadas en esta práctica para conservar dígitos significativos y números de redondeo podrán ser adoptados por la agencia o usuarios utilizantes. Por lo general, su adopción debe utilizarse para calcular y registrar datos cuando los requisitos especificados no se incluyan en un estándar. Las directrices presentadas en el documento no deben interpretarse como regla absoluta, sino como guías para calcular e informar los datos observados o de prueba sin exagerar o degradar la exactitud de los valores. ASTM D3740. Requisitos mínimos para las agencias dedicadas a pruebas e inspección de suelos. Algunos de estos requerimientos son el nombre y dirección del laboratorio, la identificación del reporte y fecha, nombre y dirección del cliente, identificación del proyecto, descripción e identificación de la prueba de la muestra, fecha en que se realizó dicha prueba de la muestra, identificación del método de la prueba, es decir, el método utilizado para realizar las pruebas y obtener los resultados de la muestra obtenida en el campo, y los resultados de la prueba, como ya se había dicho. Asimismo, también se necesita el nombre de la persona que recibió los resultados, como también de la que aceptó los resultados de las pruebas realizadas.